El fútbol uruguayo se caracteriza por ser aguerrido, trancado, bizarro y hasta poco serio. Pero por ser nuestro se quiere, se respeta y se le encuentran cosas verdaderamente maravillosas. Tanto así que han pasado situaciones de lo más curiosas. Futbolísticamente, institucionalmente y económicamente, el fútbol uruguayo se ha dividido principalmente entre los dos grandes del medio. El Club Nacional de Fútbol, con 49 campeonatos uruguayos hasta el día de la fecha, y el Club Atlético Peñarol, con 46 campeonatos, como Peñarol, o 51 sumando al CURC, predecesor del Club del Ferrocarril. Aparte de esto, hay excepciones puntuales. Precisamente de los 120 campeonatos aproximadamente que se llevan disputando, solamente 20 no fueron ganados por los tradicionales grandes del país, contando al CURC como Peñarol. Si no, son 25, pero en este video vamos a tocar los 20 antes mencionados. Hay pocos clubes que han conseguido romper la hegemonía de los grandes, y estos son Defensor Sporting Club, antes de la fusión conocido como Club Atlético Defensor, con 4 campeonatos uruguayos; Danubio Fútbol Club, el clásico de Defensor, también con 4 conquistas, 3 de ellas en este siglo; River Plate Fútbol Club, un club ya extinto, obteniendo sus 4 títulos en la etapa amateur del fútbol uruguayo; Montevideo Wanderers, ostentando sus 3 gritos de campeón también en el amateurismo, clásico de River; Rampla Juniors, siendo el club del Cerro campeón una sola vez con Pedro Arizpe como referente; Central Español, teniendo una historia de campeón muy curiosa que repasaremos más adelante; el Club Atlético Progreso, siendo campeón una única vez también, mientras el presidente del Club de La Teja era el posterior intendente de Montevideo y presidente de la República, Tabaré Vázquez; Bellavista también gritando campeón una única vez con los papales con un plantelazo; y el último en sumarse a esta selecta lista de campeones es el negro de la cuchilla, Liverpool Fútbol Club, campeonando también una sola vez en la última temporada. Ahora sí, ya habiendo repasado todos los clubes campeones, vamos a revisar campeonato por campeonato. Antes de comenzar, no voy a contar los campeonatos de Wanderers y váyase de paso Peñarol en la FUF, ya que eran campeonatos por el costado del oficial y en un momento puntual de nuestro fútbol, como lo fue el cisma del fútbol uruguayo. Ahora sí, vamos a empezar. Wanderers conquistaba en 1906 el primer campeonato uruguayo sacando a Nacional o al CURC. Hay poca información sobre el campeonato, pero lo básico se sabe. Se disputó en 2 ruedas, ida y vuelta. Hubo 6 equipos participantes cuyas posiciones finales fueron: primero Wanderers, segundo el CURC, tercero Nacional, cuarto el Deucher, quinto el Intrépido, que era un club presidido por el periodista Octavio Brianz, y en última posición el Nacional B, que fue el primer club en jugar un campeonato con 2 planteles. Esa es una particularidad de este campeonato. El goleador fue el jugador de Wanderers Rafael de Miquelerena con 6 tantos. El extinto River Plate se consagró campeón del uruguayo en 1908, en un campeonato con varias particularidades, como por ejemplo, fue el primer campeonato en el cual los arqueros usaron un uniforme distinto al de los jugadores de campo. También fue el primer campeonato en ver un descenso. Este fue el del Intrépido, tras quedar en última posición. River salió campeón luego de ascender el año anterior como tricampeón de la segunda división. En su debut en la primera categoría, campeonó tras un torneo raro, con descalificaciones, desafiliaciones y equipos que no se presentaban. Terminó primero con 31 puntos, seguido recién con 24 puntos por Wanderers, Nacional y Dublín en un triple empate en la segunda posición. El goleador de la liga fue el futbolista Alberto Canturi de Nacional con 11 gritos. Wanderers repite título rápidamente en 1909, demostrando que en la época en la que se vivía era un equipo a respetar y mucho. Tanto así que consiguió récord de puntos hasta ese momento con 35 unidades, seguido muy de cerca por sus perseguidores, el CURC con 34 unidades y River con 32. Participaron 11 equipos, 20 partidos cada uno, y Wanderers salió de la mejor manera, ganando su segunda copa de las 3 que ostenta. El goleador del campeonato fue nuevamente Alberto Canturi de Nacional, con esta vez 12 anotaciones. A Wanderers no lo vamos a ver hasta la década de los 30, así que le vamos a dar un descanso. River consigue su segundo de los 4 campeonatos que tiene en 1910. O, mejor dicho, tuvo, ya que está extinto, pero eso no lo vamos a tocar casi el día de hoy. Se consagra justamente River con mejor juego y perdiendo solo un partido de los 16. Este torneo fue más corto debido a que hubo 2 equipos menos, siendo de 9 participantes este año. Con 26 unidades le alcanzó el equipo de la Dársena para superar las 24 de su inmediato perseguidor el CURC. El goleador del campeonato vuelve a ser Canturi de Nacional por tercer año consecutivo, esta vez gritando 9 goles. En el año 13 campeonó otra vez River, demostrando su presencia a principios del siglo XX con su tercer campeonato conquistado. Estos años podrían ser calificados como el mejor momento de River, tanto este campeonato como el siguiente fueron proezas para el fútbol uruguayo. Con 22 unidades en 14 partidos, River campeonó con 2 puntos de ventaja sobre Nacional. River obtiene su tercera conquista de las 4 que conseguiría. El goleador de este campeonato fue nuevamente un futbolista nacional, en este caso fue Lucio Gorla, con 9 gritos de gol.
River conquistó su último campeonato en 1914, convirtiendo así en bicampeón del fútbol uruguayo, obteniendo 4 de las últimas 7 ligas y estando a un paso de la Copa Uruguaya en propiedad, que se otorgaría al primer tricampeón de liga, que terminaría consiguiendo Nacional con su tricampeonato de 1915, 1916 y 1917. River conseguía este campeonato tras empatar en la primera posición con el Kurk o Peñarol con 22 unidades. Tras esto, se tuvo que jugar la final para definir al campeón, mas se debió jugar 3 partidos, porque en la primera final fue empate a 1. Mismo resultado para la segunda. Finalmente, en el tercer partido, River se imponía 1-0 y lograba campeonar por fin. El goleador del torneo fue el maestro José Piendivene, gloria e ídolo de Peñarol, con 11 tantos. River tuvo su último disparo aquí, ya que por problemas económicos, para 1921 ya no competía, concretándose su disolución permanente en 1925. Hoy tenemos al Club Atlético River Plate, fundado tras la fusión del Olimpia con el Capurro y denominado así como homenaje al viejo River en la década del 30. Aunque se confunde, no son el mismo ente. Al más puro estilo europeo, Rampla se consagraría en 1927 en un torneo de 20 equipos a 38 fechas. Quedaría primero solo con 57 puntos, seguido recién con 54 unidades por Peñarol. Rampla contribuiría con varios futbolistas para las conquistas del Mundial del 30. El más destacado, Pedro Arizpe, bicampeón del mundo en 1924 y 1928, siendo uno de los mejores zagueros o back de la historia del país. El goleador del campeonato uruguayo de ese año fue el jugador Mirasol Pablo Terevinto con 15 goles. Vaya sea de paso, Terevinto es el quinto máximo goleador de la historia del campeonato uruguayo. Wanderers vuelve a gritar campeón después de 22 años, esta vez despidiendo el amateurismo y despidiendo a los chicos de ser campeones por mucho tiempo. El cuadro del Prado se consagra tras un torneo de 12 participantes y 22 partidos cada uno, con 39 puntos, seguido de cerca por el subcampeón nacional con 36. Hasta el día de hoy, Wanderers no ha vuelto a salir campeón. Sí ha perdido finales, como la de 2014, pero tiene la desgracia de tener casi un siglo sin conseguir alzar la copa, más aún siendo un recurrente en nuestra primera división. Ahora empieza una puja entre Nacional y Peñarol hasta mediados de la década del 70, cuando un club corta esta hegemonía. La Viola, el Tuerto, el Violeta, Defensor, campeona de manera excelsa en 1976, siendo así el primer cuadro mal llamado chico en campeonar en el profesionalismo. Defensor campeonó con 32 puntos sobre los 31 de Peñarol. Contaban con un plantelazo. Entre sus filas tenían históricos como el campeón de América y del mundo con Nacional y Peñarol, Luis Cubilla, Gregorio Pérez, Líber Arizpe, el gran Pedro Grafiña o, como curiosidad, el historiador Gerardo Caetano. Dirigidos por el gran Ricardo el Profe de León, gritaron campeón por primera vez en su historia en una fría tarde en el Francini tras derrotar 2-1 a Rentistas. El goleador del campeonato fue el gran ídolo peñarolense Fernando Morena, con 18 tantos. Morena es el máximo goleador de la historia del campeonato uruguayo con 228 goles. Muy curioso el campeonato de Central, ya que venía como uno de los equipos ascendidos. Central ganó la B en el 83 y ascendió. Obviamente no era para nada pensado terminar campeonando, por eso es una de mis historias favoritas de nuestro fútbol. Pero en fin, Central campeonó muy bien, con 35 puntos, uno más que los 34 de Peñarol, que se quedó con la medalla de plata. Central tuvo al goleador de la edición, un imparable José Villarreal con 18 tantos. Posteriormente, este comprado por Peñarol, haciendo menos de 5 goles en toda su estadía. Aún se recuerda este hito, Central campeón de la B y de la A en 2 años. Divino, en el fútbol uruguayo nomás. Con este título de Defensor en 1987 empieza una de las etapas más increíbles del fútbol uruguayo, el denominado Quinquenio de los Chicos, en donde por 5 años consecutivos el campeonato uruguayo fue conquistado por distintos equipos denominados chicos. De la mano de Raúl Moller, Defensor campeonaba con 33 unidades, seguidos por las 30 de Nacional. Justamente a Nacional le ganó el campeonato Defensor 1-0 en el Francini. El goleador del certamen fue Gerardo Miranda de Defensor con 13 tantos. Un histórico recién aparece ahora. El cuadro de la Franja, el de Jardines, el viejo Danubio, que se consagraba de la mano de la gloria tricolor Hildo Maneiro en 1988 como DT, con uno de los mejores planteles de toda la historia del fútbol uruguayo, uno de los equipos que mejor jugó al fútbol. Todo esto sumado a la gran campaña que hicieron, lo hicieron un más que merecido campeón. En la última fecha derrotaron al Nacional campeón de América por 5-1, así obteniendo 40 unidades, despegado de los segundos Peñarol y Defensor que conquistaron 31.
Un plantel que estaba lleno de figuras, como Ever Moas, Fernando Canapquis, Rubén el Polillita da Silva, Nelson Cabrera o Gustavo Dalto. El goleador justamente fue el Polillita da Silva con la friolera de 23 goles, dándole así la primera estrella al cuadro de la curva. 1989. El campeonato de Progreso fue muy importante. Primero, porque consiguió seguir con el quinqueño. Segundo, por la época del fútbol uruguayo, con Danubio en semis de Libertadores ese año. Y tercero, por lo que significa la época dorada del cuadro de La Teja, clasificando a Libertadores por varios años consecutivos. Este campeonato también por temas de calendario se jugó a una sola vuelta, en la que Progreso terminó primero con 20 puntos, seguido de los 15 de Nacional y Peñarol. En esta edición hubo 3 máximos artilleros, todos con 7 dianas, estos siendo Johnny Miqueiro del Campeón Progreso, Diego La Fiera Aguirre del conjunto carbonero y Óscar Quagliata del modesto Huracán Buceo. Quagliata hizo 7 de los 11 goles totales de Huracán en ese campeonato. Llegamos a uno de los más inesperados en su momento, la consagración de Bellavista en el 90. El cuadro papal es un histórico de nuestro fútbol que vio su auge en este año, campeonando de la mano de Manolo Queosian. Los papales le sacaron una diferencia grande al segundo, que fue Nacional, Bellavista con 39 puntos y el Bolso con 32. Un gran plantel tenía Bellavista, entre los que se destacan Julio Rivas, Álvaro Gutiérrez, Henry López, el jugador con más partidos en la historia de Bellavista. También contaban con Hitler Tilico Saldivia, gran futbolista el brasilero y mejor nombre. El goleador del certamen fue el futbolista de Peñarol Adolfo Barán con 13 conquistas. Llegamos al final de una de las etapas más curiosas del fútbol uruguayo, como lo fue el quinqueño de los chicos, que fue cerrado por el que lo abrió. En el 87 el Club Atlético Defensor campeonó y en el 91 lo hizo Defensor Sporting, debido a la fusión con el Club Sporting de Básquetbol en el año 89. Defensor gritó campeón por tercera vez en su historia al obtener 34 puntos en los 26 partidos disputados, seguido de atrás por los 33 de Nacional. Defensor vuelve a campeonar en su casa, en la última fecha tras un empate sin goles ante Central Español. El Francini volvió a sentir una vuelta olímpica en su césped. Con las figuras de la talla de Guillermo Almada, José Chileli o el entonces juvenil Marcelo Tejera, Defensor se consagró como el mejor equipo del país por tercera vez. El goleador del torneo fue el panameño Julio César Deli Valdés del subcampeón nacional con 15 gritos sagrados. Nuevo milenio, nuevo formato. Ahora existen los torneos cortos Apertura y Clausura, además de una tabla anual que es el total de los 2 torneos sumados. En 2004 Danubio bordaba su segunda estrella tras vencer en la final nacional. Nacional se consagró primeramente como campeón de la Apertura con 21 puntos seguido por los 20 de Defensor. Luego Danubio se hizo fuerte en el Clausura, campeonando con 22 unidades, siendo también seguido por Defensor y sus 19 puntos. En la final del uruguayo se enfrentaron Nacional y Danubio como campeones de los 2 torneos cortos. En la final de ida Nacional se impuso en Jardines por 4-1, mas en la vuelta Danubio ganó de visitante por la mínima diferencia. Este último se consagró campeón uruguayo por la ventaja al haber ganado la tabla anual, y así gritaba campeón por segunda vez. El cuadro de la curva contaba con un gran plantel con nombres como lo de Damián Malrechaufe, Ignacio Rizzo, Jadson Viera, el ídolo danubiano Diego Perrone o Walter el Mota Gargano. Y de la mano de Gerardo Peluso, Danubio era justo campeón. Los goleadores de la edición fueron Alexander el Cacique Medina, de Nacional, y Carlos Bueno, de Peñarol, con el gran número de 26 tantos cada uno. Sigue el buen momento del cuadro de la franja en los 2000, esta vez haciendo un campeonato de ensueño, ganando tanto la Apertura con 31 puntos seguido de Peñarol con 32, como el Clausura en una final ante Peñarol, ya que ambos terminaron con 32 unidades. En dicha final en el Centenario, Danubio y Peñarol empataron a 1 y se tuvo que definir desde el punto del penal, en donde Danubio se impuso 4-3. La escuadra de Gustavo Matosas estaba compuesta por varios futbolistas de renombre, como lo son Esteban el Coco Conde, Carlitos Grossmüller, Ignacio Nacho González, Gary Kajelmacher o un joven desconocido, un tal Edinson Cavani. Danubio también ganaría la tabla anual, por ende, tras haber ganado tanto Apertura como Clausura como la anual, no se disputó ninguna final y Danubio dominó totalmente el plano local. El goleador del campeonato fue el gran Aldo Díaz de Tacuarembó con 15 goles. Esta conquista fue la última de la Viola, con un gran campeonato detrás, con sorpresas como la del River de Juan Ramón Carrasco, que estuvo a las puertas tanto del anual como del Clausura. Defensor salió campeón de la Apertura con 35 puntos, despegado de Danubio recién con 31, y se aseguraba estar en la definición del campeonato. El Clausura fue un empate de puntos entre Peñarol y River en 37. Debido a esto tuvieron que jugar una final en la que el Mancha se impuso por 5 goles a 3 en un partidazo, así campeonando con el Clausura.
La tabla anual se la llevó Defensor con 66 unidades, seguido por la 61 de River. La semifinal se la disputaron Defensor y Peñarol, con el club violeta aventajado por la anual y ya clasificado a la final, que no se necesitó jugar, ya que se disputaba la semifinal entre los campeones de los torneos cortos, para jugar la final contra el ganador del anual. Defensor ganó la ida 2-1 y en la vuelta fue empate sin goles. Entonces la final a disputarse era Defensor contra Defensor. Era tan incierto el resultado y los dos planteles eran tan buenos que le dieron el título por default a Defensor. Jugadores como Mario Rizzo, Papelito Fernández, Tabaré Vives o Martín Silva fueron clave para la conquista violeta de la mano del Polilla da Silva, no el Polillita. Los goleadores del campeonato fueron dos: Richard el Canguro Porta de River y Cristian Estuani de Danubio con 19 gritos. Hasta el día de hoy, el último campeonato de Defensor. Veremos cuando la cometa de la Farola vuele nuevamente como campeón uruguayo por los cielos del Parque Rodó. Uno de los mejores campeonatos uruguayos que recuerdo, por sus torneos cortos, protagonistas y nivel. Danubio gritaba campeón por cuarta y última vez ese año 2014, tras derrotar a Wanderers, que volvía a una definición después de mucho tiempo. El Apertura lo ganó Danubio con 32 puntos, adelante de River con 31. El Clausura Wanderers con 34, mejores que los 33 de Envido de Peñarol. La tabla anual también fue conquistada por el equipo bohemio, que con esto partía como favorito a la definición del campeonato. La semifinal se disputó con ventaja de Wanderers sobre Danubio. Si el equipo del Prado ganaba, se consagraba campeón, pero si Danubio lo hacía, se jugaba la final. La semifinal la terminó ganando Danubio con un holgado 3-0 y se iba a definir en una final de ida y vuelta. La ida con Danubio como local en el Francini, cancha de su tradicional rival Defensor, y la vuelta con Wanderers y la localía en el Gran Parque Central de Nacional. La ida fue un soporífero 0-0 y la vuelta compensó todo. Uno de los mejores partidos de la historia de los campeonatos uruguayos. Hubo golazos en minutos tarde, expulsados, penales y jugadas increíbles. El resultado final fue un empate 2-2, así que se tuvo que definir desde el punto del penal, algo que no sucedía en una final de un uruguayo desde el 86. Danubio se consagró por penales con un resultado de 3-2. De la mano de Leonardo Ramos y jugadores como Emiliano Velázquez, Camilo Mayada, Salvador Ichazo, Ignacio El Nacho González o Gonzalo Porras, Danubio conformó un gran plantel para gritar campeón por cuarta y hasta ahora última vez en su historia. Al día de la fecha, el último campeonato uruguayo disputado completamente. Y fue un nuevo campeón el que escribió su nombre en la pared de los selectos ganadores, un histórico como el Liverpool de Belvedere, que hasta 2023 no había tocado la copa. Cabe recalcar que desde 2017 se le suma el torneo intermedio al formato de torneos cortos. El torneo Apertura fue ganado holgadamente por Peñarol, con 34 unidades sobre las 29 de Nacional. Así, el equipo Mirasol asegurándose estar en la definición del campeonato. El intermedio fue ganado por Liverpool, tras vencer en la final a Defensor por 1-0 con un tardío gol de Juan Izquierdo. El Clausura también fue ganado de punta a punta por Liverpool, con 35 puntos, 10 más que Peñarol, que fue segundo. La anual también fue negriazul, con 74 unidades, 5 arriba de las 69 de Peñarol. La semifinal se disputó entre Liverpool y Peñarol, con el negro de la cuchilla con ventaja por la anual. Sin embargo, Peñarol forzaba tras un gol en el alargue de Abel Hernández, poniendo el 1-0 final en el marcador. La ida de la final fue un 2-0 de parte de Liverpool, mas no fue un partido fácil. La vuelta, en el campeón del siglo, Liverpool también ganó, mas esta vez fue por la mínima diferencia con un gol de Rubén Bentancur. Y así, con un global de 3-0, Liverpool, con jugadores como el ya mencionado Bentancur, Thiago Vecino, Luciano Rodríguez o Juan Izquierdo, que descanse en paz, se consagraba campeón uruguayo. Jorge Baba dirigía este histórico plantel que peleó varios años para conseguir este título. El goleador del campeonato fue Juan Ignacio El Colo Ramírez de Nacional con 19 goles. Y así concluyen estos campeonatos, que han sido dominados por dos clubes históricamente. Pero como vimos hoy, hay excepciones, precisamente 20. Hay que imaginar lo que siente o sentiría el hincha de alguno de estos equipos al campeonar. Es sentir que sos el mejor, siendo un club sufrido o no acostumbrado a ganar. Debe ser una sensación única e inigualable. Probablemente haya más de estos campeones electos. Probablemente en pocos años veamos a Danubio, Defensor y entre otros pelear campeonatos cabeza a cabeza con los grandes como antaño. Y espero que esto suceda, porque esto la verdad le hace mucho bien a nuestro querido fútbol. Un abrazo, que anden bien.